Descargo de responsabilidad. Los personajes de Halo no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos creadores, y también debo aclarar que la historia no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador, Luis Giovanni López Fern. Aquí abajo dejaré el link a su página de Wattpad. Sin más que decir, comenzamos. Capítulo 4-5. Represalias. Ubicación: Base Alpha / capital de la colonia de Lunsk más lugar: Base Alpha, Central de Operaciones y Exploraciones de Lunsk. 2 de abril del año 2561, calendario de Lunsk. Ha pasado 10 días desde la defensa en la base Terra / mina de extracción de titanio, la cual sigue operativa como si nada hubiera pasado. Los cuerpos de los enemigos fueron recogidos y enterrados en una zona del territorio, dejando despejado la zona que fue reforzada con torretas inteligentes que acabarían con los no humanos y semi-humanos que se acercasen o tuvieran intenciones de espiar. El capitán Edric se le fue informado sobre la defensa contra los no humanos que trataron de conquistar la base Terra junto a la mina, terminando en una carnicería para los no humanos que presenciaron el terrible poder que poseían los soldados de Lunsk. Este ataque por parte de los no humanos solo empujó aún más a tomar una decisión final al capitán Edric, el cual era tomar el territorio de los no humanos. Decisión que se convirtió en una operación casi inmediatamente, por lo que se envió una fuerza de 14.000 soldados a la frontera que quedarían bajo el mando del teniente general Alférez, que se encargaría de la operación Impacto. Más tarde llegarían 4 fragatas pesadas clase París a la base Terra con el fin de reforzar más la defensa aérea como dar apoyo en tierra. Ya con ello era cuestión de tiempo para que iniciara la operación. 12. En el Imperio Sul ya habían pasado varios días desde que el emperador ordenó a una gran parte de su ejército marchar hacia el sur con el fin de conquistar aquel imperio desconocido. Sin embargo, aquel ejército enviado nunca regresó, lo que preocupó al emperador, que seguía esperando noticias. Lo que le preocupaba era perder la posición que ya tenían ganada como imperio, pero al perder una parte de su ejército quedaban vulnerables a otros imperios por encima de ellos. El emperador ordenó reclutar jóvenes para convertirse en soldados imperiales y tratar de reunir una cantidad considerable nuevamente. Esto llamó la atención del Imperio Elón, que era el 6º imperio más poderoso entre los 10 que existen actualmente. Claramente el emperador de Elón pensaba si valía la pena invadir Sul en estos momentos en que se encontraba con menos poder militar. Varios generales daban su punto de vista de lo que se podría obtener al conquistar Sul. Algunos decían que no era viable en cierto sentido por el momento, mientras la mayoría decía que sí valía la pena hacer la lucha por conquistar Sul. La última palabra quedaba en el emperador, que cerró los ojos pensativo ante lo discutido en los aposentos. Pasaron unos segundos en silencio mientras los generales esperaban la respuesta intrigados. El emperador alzó su mano y habló. 3. Está decidido, tomaremos Sul en 3 días, mencionó en un tono serio el emperador. 5. Como usted ordene, su majestad, dijeron todos a la vez que se arrodillan ante el emperador. La historia continúa abajo. Traeremos la victoria al Imperio Elón, dijo un general de rango alto. Incluso traeremos a su emperador para que se arrodille ante usted, dijo otro general. El emperador asiente y mueve una vez más su mano en indicación de que pueden retirarse. Los generales enseguida se retiran de los aposentos de la manera más silenciosa, dejando solo al emperador, que sigue pensativo como si algo le preocupara pero no sabe el porqué. Ubicación: frontera norte del continente, base Terra / mina de extracción de titanio. Frontera entre la Lunsk, Imperio Sul. 4 de abril del año 2561, calendario de Lunsk. El teniente general Alférez junto al coronel Alester están casi listos para dar comienzo a la operación que tiene como objetivo conquistar el territorio de los no humanos y anexarlo a la colonia de Lunsk, eliminado a su gobierno totalmente. Pero si en dado caso los no humanos civiles muestran hostilidad alguna a las fuerzas de Lunsk, serán eliminados sin pensarlo 2 veces, órdenes que fueron acatadas por el cuerpo de marines y ejército. Dentro de la base la movilización de tropas y formaciones de estas se hacía escuchar, marines subiendo a sus respectivos Warthogs, vehículos de transporte, unidades de marines subiendo a Pelicans y otros más a Falcons. Por otro lado, el 16º Batallón de Soldados de Choque de Descenso Orbital se encargarían de aterrizar en puntos estratégicos dentro del Imperio de Sul, como en el castillo en que reside el emperador, con el fin de matarlo y tomar el castillo rápidamente.
Otros Ots aterrizarían en algunos puntos donde se veía más fortificado con el objetivo de tomar esas posiciones y dejar pasar a los marines y soldados del ejército a la capital del imperio tomándolo de una vez. 1. Salto de tiempo, los 14.000 soldados que envió la flota Strike Force a la base Terra junto a los 6.000 que ya estaban, sumaban una fuerza de más de 20.000 soldados listos para la batalla. De los cuales 18.000 serían movilizados más al norte, donde se encontraba el territorio de los no humanos. Finalmente llegó el momento de iniciar la operación donde el teniente general, Alférez ordenó a las tropas avanzar, haciendo que las compuertas gigantes de la base se abrieran dejando salir a los soldados en cientos de vehículos desde Warthogs hasta los tanques Scorpion M808, mientras en el aire cientos de Falcons y Pelicans cubrían el cielo dirigiéndose al norte con marines y soldados del ejército adentro. Una fragata se adelantó para desplegar a los equipos de Ost en el imperio con el fin de facilitar a las fuerzas que llegarían después el poder entrar con más rapidez. La historia continúa abajo. Spark, by Andriy Yefimov, Gothic Storm / tormenta gótica, / música de batalla emocionante. La operación Impacto ya había comenzado y no se detendría hasta capturar el territorio no humano. El tiempo de llegada era menos de una hora, para lo cual Sul le quedaba para disfrutar sus últimos momentos como imperio. Salto de tiempo, en los aposentos del emperador de Sul. El emperador estaba en su trono pensativo sobre la pérdida del ejército enviado hace más 2 semanas sin noticias sobre ello. El reclutamiento de nuevos soldados para restaurar la parte perdida iba lento ya que muchos no poseían las habilidades requeridas para combatir, sabiendo el emperador que esto tomaría su tiempo, pero había algo que más le preocupaba y era sobre los otros imperios que podrían estar planeando algo a sus espaldas, teniendo en cuenta que hay 3 imperios cercanos a Sul y si quisieran podrían conquistar todo el imperio con cierto grado de dificultad si usan las estrategias correctas. Sin embargo, todo eso quedaría a un lado, cuando un capitán de la Guardia Real entraría corriendo muy apresurado y hablando con dificultad. El emperador le dijo que se tomara aire y después hablara, pero el guardia imperial habló sin perder tiempo. Emperador, nos atacan, un ejército de casi 20.000 combatientes se acercan velozmente a nuestro imperio y vienen con extraños carruajes blindados, pájaros metálicos y acorazados mágicos gigantes. Dijo absorto el guardia real que aún le faltaba el aire. 4. Imposible. ¿Son ejército de algún imperio cercano? Preguntó el emperador, que se puso de pie ante la inminente fuerza desconocida. No, mi majestad, al parecer el enemigo proviene del sur. Respondió nervioso el guardia real. No me digas que son los invasores que entraron a mi territorio y mataron a uno de mis domadores veteranos. Dijo en tono sorprendido. Posiblemente, emperador, ya he movilizado a las fuerzas a sus posiciones defensivas, están listos para repeler a las fuerzas hostiles y demostrarles que se metieron con el imperio equivocado. Dijo orgulloso ante el emperador. Quiero que me traigan a su comandante, que quiero que ruegue piedad por la tortura que se va a llevar por atreverse a atacar a mi imperio. Ordenó al guardia real para que capturaran a su comandante que lideraba aquel ejército. 5. Sin esperarse hubo varios temblores acompañados por ruidos estruendosos como si de algo se estrellara en el suelo. Sin saberlo, aquellos sonidos de impactos eran provenientes de las cápsulas de los Ost que ya habían sido desplegados y estaban listos para tomar el castillo del emperador, acompañados por un Spartan III que de último momento fue asignado para la operación, dejando a uno en la base Terra. 6. La historia continúa abajo, en las afueras de la gran ciudad del Imperio Sul. Las tropas arribaron entrando por las calles de la ciudad, que no tardó en volverse en un campo de batalla cuando cientos de soldados imperiales bloquearon calles con tal de evitar el paso a las tropas de Lunsk. Sin embargo, fueron acribillados a disparos o pasando por encima con los Warthogs de manera fácil. Decenas de Pelicans se adentraban en la ciudad para después aterrizar y desplegar a los marines y soldados del ejército que capturarían la zona. Señor, tenemos enemigos adelante estorbando. Mencionó el conductor, que miró al frente a un gran número de soldados no humanos. Pásale por encima a esos bastardos. Respondió el copiloto en tono de orden. El conductor aceleró mientras el artillero hacía mierda a varios no humanos. Los no humanos pusieron sus escudos con tal de detenerlo, pero terminaron arrollados. Esos escudos de juguete ya mero nos detendrán. Comentó el copiloto, que revisaba algunos datos en una tablet.
Disparos, flechas rebotando. Sigan avanzando, marines, debemos tomar el este de la ciudad. Decía un sargento que sostenía un lanzagranadas. Los marines se abrían paso a disparos por las calles de la ciudad. El sargento fue impactado por una flecha de un no humano que se escondía en el segundo piso de la casa. Simplemente el sargento apuntó su lanzagranadas. Saluda a la muerte de mi parte. Para después disparar una granada que entró en la ventana. 2 segundos bastaron para volar el escondite del arquero no humano. Granada. Un soldado del ejército lo lanzó a un grupo de escuderos no humanos que salieron volando en pedazos. Vamos, vamos. Un cabo movía su mano hacia adelante para que los Scorpions avanzaran aplastando y explotando a los enemigos por las calles. Los no humanos fueron diezmados por tal rapidez en que se movían las tropas de la UNSC por la ciudad sin darles tiempo a reaccionar para repeler la invasión. Pronto las calles se llenarían de decenas de cuerpos de soldados imperiales no humanos que trataron de repeler sin éxito a los marines y soldados del ejército que seguían avanzando sin parar, mientras en el cielo cientos de Falcons y Pelicans se hacían con el espacio aéreo del Imperio Sul que derribaban a todos los domadores de dragones que hicieron lo posible por contraatacar. La historia continúa. Abajo los civiles no humanos que se encontraban encerrados en sus casas atemorizados por la invasión del ejército desconocido, muy pocos se atrevían a ver por la ventana lo que sucedía. Los pocos que se atrevieron a mirar pudieron observar cómo en varias partes de la ciudad había humo y fuego que consumía todo a su paso, acompañados por miles de disparos que sonaban por todas partes. Un padre no humano pudo mirar con horror como un soldado imperial le destrozaban la cabeza totalmente. Otros corrían desesperados pero siendo alcanzados por ráfagas de balas que acababan con sus miserables vidas. Con cada segundo que pasaba el avance de las tropas de Lunsk seguían haciéndose con la ciudad de Sul y no tardarían mucho para llegar al castillo donde los Ots junto con el Spartan se abrían paso por los pasillos del castillo. Cada bala disparada era un no humano más enviado al más allá. Formación. No dejen pasar a los Imbas. El capitán no humano cayó muerto tras una bala disparada por el Spartan que se abrió con puños y patadas que sacaba a volar a los no humanos por el aire para impactarse en la pared o estrellarse contra el piso. Vamos. Estos bastardos son simple carne de cañón para nosotros. Ya estamos a casi a nada de capturar a su emperador. Dijo el capitán del equipo Ost que seguía avanzando por el pasillo siendo seguido por los demás. Oeste de la ciudad. Aquí el capitán primero, Antonier Estrada habló por el comunicador del casco con el teniente general, Alférez para informar. Lo recibo capitán, respondió seriamente el teniente general, Alférez. Hemos capturado el lado oeste de la ciudad. En estos momentos las tropas resguardan la zona, aparte tenemos a decenas de soldados imperiales capturados, informó Antonier ante el teniente general. Bien hecho capitán, sigan resguardando la zona capturada. Felicito alférez al capitán que segundos después cortó la transmisión. No tardó minutos para que los demás capitanes informaran que el norte, este y sur de la ciudad fueran capturadas, siendo el centro de la ciudad el único lugar restante donde se hallaba el emperador. Castillo del emperador de Sul. El equipo de Ost disparaba a todo soldado no humano que aparecía por delante. El Spartan se adelantó y dio un salto que aprovechó para dispararles desde arriba, haciendo que una lluvia de balas alcanzara a todos los no humanos que cayeron muertos. Los Ots recargaron en lo que el Spartan se machacaba a todos los no humanos por delante. Bien, Atsuya, prepara la carga, ordenó el capitán del equipo. Entendido, respondió Atsuya, que sacaba el explosivo y el detonante, listo para poner y derribar la puerta. En lo que el Spartan hacía puré a los no humanos que desesperados intentaron huir, pero la velocidad del Spartan no se los permitió. Un no humano atacó con una lanza directo al pecho, siendo detenido por la mano del Spartan que apretó levemente rompiendo la lanza del no humano, que mostró una cara de terror ante el Spartan que lo miró y sin esperar más el Spartan lo tomó de la cabeza, alzándolo y rápidamente estampándolo contra el piso, que provocó que los sesos del no humano se regaran por el suelo. Todos los demás no humanos vieron con horror lo que le hizo a su compañero. Cuando el Spartan volteó a los demás, estos literalmente salieron corriendo y varios se paralizaron del miedo. Claramente el Spartan no tendría un pizca de piedad con ellos. El equipo de Ots se adelantó llegando a la puerta donde colocaron la carga, alejándose un poco para hacerla volar. 7 carga lista, hacerse a un lado. Avisó Atsuya, que apretó el detonante.
Ahora. Gritó el capitán Ots que entraron a los aposentos del emperador donde era protegido por decenas de soldados imperiales, pero segundos después detrás de los Ots llegaría el espartán con los puños cubiertas de sangre. La historia continúa abajo, mátenlos. Ordenó el emperador que pronto vería una masacre segundos después. Los Ots abrieron fuego contra los no humanos que se abalanzaron, todos ellos cayendo al suelo sin vida con varios hoyos en el cuerpo. El espartán aguardó su rifle en la espalda para luego tronar sus puños. Los no humanos dieron un paso atrás al mismo tiempo, no dejaban de temblar al darse cuenta que este humanoide era muy alto, mismo que emanaba el olor de la muerte segura. Menos de un minuto bastó para aniquilar a los no humanos restantes del castillo, dejando solo al emperador que fue capturado con rudeza. Centro de la ciudad de Sula. El centro de la ciudad estaba amurallada y bien resguardada por los no humanos, solo que estos mismos habían sido eliminados por varios equipos de Ots que despejaban las entradas. ¿Quiénes son? El no humano fue silenciado por el filo frío del cuchillo de un Ots que estaba acompañado por otros más que se encargaban de limpiar esta parte de la entrada. Alzar esas rejas. Ordenó un capitán de los Ots que apuntaba por una calle donde venían más soldados no humanos. Sí, señor. Varios Ots movieron los engranajes que iban alzando la reja gigante para dejar pasar a los marines y soldados del ejército que llegarían pronto. ¡Ya está! Gritó un cabo que se movió hacia el capitán. Excelente, ahora eliminemos a esas escorias que vienen hacia nosotros, a lo que el capitán apuntó su M7 y abrió fuego. A darle duro. Dijo otro compañero que portaba una MA5B que disparó al instante. Para sorpresa del equipo, un mago no humano apareció atrás de ellos con una llama en su mano que estaba a punto de arrojar contra los Ots, pero el capitán le voló los sesos con su M6S rápidamente en cuanto en su visor lo detectó detrás. Desgraciado. Dijo encabronado por el susto que se llevó, atento a sus alrededores. Mencionó a sus soldados que seguían acabando con los no humanos. ¡Ah, carajo! Grito de dolor un Ots que fue alcanzado por una daga luminosa en su brazo, pero que aún así no dejó de disparar. Uno cúbrenos, Ezequiel. Gritó otro Ots que ayudó a su compañero herido. El Ots herido se recuperó rápido con un paquete de salud que cerró su herida y volvió a la batalla más cabreado, reventando cabezas. Los no humanos no podían acercarse por más que los magos activaran escudos mágicos ya que se quebraban ante las balas. Muchos no humanos seguían cubriéndose en las paredes que quedaban en pie hasta que 6 Pelicans llegaron para darle fin a la resistencia de los soldados imperiales. Una lluvia de misiles arrasó con todos los no humanos como con los magos que alcanzaron a arrojar una especie de esfera de fuego al Pelican que no le hizo nada. Pronto el ruido de los imponentes tanques Scorpion se comenzó a oír cerca. Los Ots voltearon y vieron los tanques entrando con marines y soldados del ejército. En el cielo decenas de Pelicans junto con Falcons surcaban el cielo, cerca de ellos un gremio de aventureros que veían asombrados ante las criaturas metálicas que ahora tenían el control del cielo. Muchos de ellos querían salir para ayudar con la defensa de la ciudad, pero no tardó casi nada para que un Ots abriera la puerta de una patada. Detrás de él decenas más de ellos preparados para descargar su rabia de lo que habían hecho con la humanidad de este planeta. Un aventurero no humano que vio a Ots que abrió la puerta de una patada, se dio cuenta de lo pequeño que era a comparación de ellos, por lo que se rió enfrente de él que no le dejaba de apuntar. La historia continúa abajo. Se arrepentirán, pequeños insectos. Aquel no humano fuerte se le cerró el hocico de un disparo en el ojo por parte de Ots que apuntó nuevamente a su nueva víctima. Acabemos con estos hijos de perra. Ordenó el sargento que abrió fuego haciendo que los demás lo también dispararan, dejando un derramamiento de sangre en el gremio de los no humanos. Algunas pocas recepcionistas se tiraron en el piso salvándose de momento. Cuando los disparos se detuvieron, una de ellas con miedo se asomó para solo observar una escena que la hizo vomitar. Se limpió rápido, pero cuando menos lo esperó a un lado de ella estaba un Ots parado apuntándole con su M6S. Tienes dos opciones, una es rendirte o dos que es la más sencilla, jalo del gatillo si aún planeas pelear, tú decides. El Ots solo esperaba la respuesta de la no humana. Me rindo, lo dijo al punto de casi orinarse, para luego ser llevada por otros dos Ots que la agarraron y la llevaron con demás prisioneros.
No tardó demasiado para que todas las tropas se le informaran que el imperio ha sido conquistado con éxito, haciendo que todos los marines como soldados del ejército alzaran sus rifles en señal de victoria contra los no humanos, aunque se desconocía lo que le pasaría a los no humanos civiles del imperio. Los no humanos civiles solo escuchaban o miraban a las tropas como a los Pelicans y Falcons pasar por las calles del caído imperio. 7. Ubicación. Capital del Reino de las Brujas, calles del centro de la ciudad. Sureste del continente. Un joven marine corría por las calles de lo que parecía una ciudad bastante parecida a los cuentos de fantasía. No entendía qué había pasado, pues hasta donde sabía él se encontraba con sus compañeros del pelotón que tenían órdenes de seguir explorando el sureste del continente con el fin de seguir expandiéndose. Lo último que recordaba era sobre un extraño cristal del tamaño de una piedra pequeña que recogió, ya que le llamó la atención el color que reflejaba al ponerlo en diferentes ángulos contra el sol, sin saber que ese pequeño cristal era un objeto para teletransportarse a un lugar que deseaba su portador, que debía tener control sobre la magia para usarlo correctamente, de lo contrario este lo teletransportaría a un lugar al azar o más bien lo llevaría donde la concentración de la magia era inmensa. El marine, que no tenía una jodida idea de dónde se encontraba, no tuvo otra opción que esconderse entre los callejones para asegurar su vida, de lo contrario podría morir en este sitio del cual no tenía conocimiento. Una vez en un callejón que donde no llegaba mucho la luz del sol, se tranquilizó primero antes que nada, ya que entrar en pánico no ayudaría, tomándose unos minutos para recordar, analizar y pensar en una salida para esto. 7. En lo que el marine pensaba lo que le había pasado, unas voces en algún idioma desconocido se escucharon más y más cerca de donde se escondía el marine, por lo que Tomo estaba a la defensiva ante cualquier enemigo que llegara a descubrirlo, pero entre más se acercaban las voces se oían más claras y femeninas. El marine bajó levemente su rifle, dejado que el visor identificara aquel idioma que era extraño. Repentinamente una especie de bola de fuego color morado pasó a unos centímetros del marine, que se movió de su lugar al instante. Aquel ataque era perteneciente a una bruja vigilante que se encontraba flotando en el aire sentada en su escoba, que después descendería pero sin llegar a tocar el suelo. Esto hizo que el marine se volteara y mirara hacia arriba, donde vería a la bruja que descendía vistiendo con un uniforme tipo militar con un libro flotando junto a ella que estaba abierto. Ambos se miraban. La bruja ya estaba preparada para arrojarle las esferas de fuego moradas al mismo que el marine le apuntaba con su Ma5B, listo para darle un boleto a un viaje sin retorno. En los lentes del marine mostraba información de una energía desconocida que emanaba aquel enemigo que flotaba. De un momento a otro la bruja desapareció de la vista del marine, a lo que él apuntaba lado a lado en busca del hostil. Pronto el visor detectó al enemigo detrás. Reaccionando rápido el marine, que se giró para disparar, pero en ese preciso momento la bruja vigilante arrojó varias esferas de fuego que derribaron al marine, que no se movió después de caer al ser impactado. Todo parecía haber acabado desde el punto de vista de la bruja, solo que al cerrar su libro, confiada de haber eliminado a aquel hostil que se preguntaba cómo había entrado a la ciudad, para su sorpresa aquel marine se empezó a levantar un poco aturdido por el ataque con su rifle en su mano derecha. Lentamente el marine levantó la mirada hacia la bruja,